Ejercicio 1. Dibuja paralelogramo ABCD. Cada esquina se va a llamar A, B, C, D. Decimos que un paralelogramo tiene dos pares de lados paralelos e iguales entre sí. Serían los lados que se encuentran opuestos a ellos. A su vez, también tiene ángulos que son opuestos e iguales entre sí. Entonces, siguiendo esta idea, notamos que en nuestro enunciado dice calcular los ángulos interiores sabiendo que A y C, estos ángulos A y C, son ángulos opuestos. Si sabemos que los paralelogramas tienen ángulos opuestos y estos son a su vez iguales, diremos que el ángulo que se encuentra en A va a ser igual al ángulo que se encuentra en C. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es igualar a x menos 60, tiene que ser igual a 2x más 20. En este caso voy a quitar los grados. A partir de esta línea o de este renglón, tengo que resolver este ejercicio. En el ejercicio 2 debo graficar un rombo ABCD. Cada esquina se llamarán ABCD a su vez. Primero nos indica que debemos calcular el área del perímetro sabiendo que la diagonal 1 vale 30 centímetros, diagonal 2 vale 40. Las diagonales son las que se encuentran pintadas en naranja y verde. El área debemos calcular como diagonal 1 por diagonal 2 dividido en 2 o sobre 2. Reemplazo cada una de estas letras tomando esos valores y debo recordar que si multiplico centímetro por centímetro me devuelve centímetro cuadrado. Para hallar el perímetro de este rombo nos indican dos situaciones. Tengo un segmento AB, que es este segmento, y tengo el segmento DC, este otro segmento. Cada uno de ellos tiene una medida, o vale 6x más 8, y en el caso de DC vale x más 18 centímetros. Sucederá algo similar al ejercicio anterior, donde si tengo este planteo, diré lo siguiente. Al lado AB va a ser igual al lado DC. ¿Por qué son iguales? Porque todos los lados de este rombo son iguales. Entonces, si me indica dos lados, estos dos tienen que ser iguales entre sí. Y luego completaré. Diré que 6x más 8 debe ser igual a x más 18. Similar al ejercicio anterior, y lo que necesito hacer es llevar a un lado de la igualdad todos los términos que tengan x y llevar del otro lado todos los valores que tengan únicamente numéricos. Así separo términos con letra número y términos con únicamente números para poder despejar lo que es la letra x. Ejercicio 3. Triángulos. Plantea calcular la altura del triángulo equilátero de 14 centímetros al lado, realizar el gráfico correspondiente. Este triángulo, como dice equilátero, tiene los tres lados iguales. Los tres lados van a valer 14 centímetros. La altura la vamos a indicar como una línea perpendicular. Eso significa que tiene que formar un ángulo de 90 grados con respecto al lado opuesto al ángulo de este triángulo. Ahora, vamos a hacer un dibujo lateral o un dibujo secundario, indicando que como era equilátero, voy a dividir a la mitad este triángulo y la base de este nuevo triángulo va a ser de 7 centímetros. La base anterior era de 14. La hipotenusa de este triángulo va a valer 14 centímetros. La altura es la que nosotros desconocemos. ¿Cómo hago para obtener la altura? Voy a tener que utilizar el teorema de Pitágoras, donde la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de sus catetos al cuadrado. ¿Cuáles son los catetos? Los otros lados. Por lo tanto, solamente debo reemplazar los valores de esta situación. Por ejemplo, diré 14 al cuadrado va a ser igual a 7
al cuadrado más lo que le corresponde al siguiente cateto, en este caso que solamente era h o altura. Debo resolver esta nueva ecuación con respecto a la letra h y obtener el valor. Como le indicaba antes, debo pasar todos los números o los términos numéricos a un solo lado de la igualdad y mantener la letra sola. Y luego, por último, necesito resolver lo que es el cuadrado de h. En el siguiente ejercicio, plantea determinar los valores del ángulo interior del siguiente triángulo. Me indica que tenemos un ángulo que vale 134. Este sería el ángulo pi. Entonces indico que este es el que vale 134. Ahora, si veo el dibujo, tengo que observar lo siguiente. Dos lados de este triángulo son iguales entre sí. Por lo tanto, estamos frente a un triángulo que es del tipo isósceles. ¿Qué va a suceder? La regla me indica que si tengo dos lados iguales, habrán dos ángulos opuestos iguales. O sea, dos ángulos opuestos a esos lados que también son iguales entre sí. ¿Cuáles serán estos lados que son iguales? Este ángulo y este otro ángulo. Estos dos son los ángulos que se encuentran iguales. Por lo tanto, debo trabajar esas igualdades. Ahora hay otro dato que debemos saber o recordar. Tengo que saber que si sumo el ángulo alfa y el ángulo pi, me van a dar 180 grados. Si sumo los ángulos interiores, la suma de los ángulos interiores de este triángulo, me va a devolver 180 grados también. Entonces, conociendo estos datos, debo generar la ecuación para obtener el valor de los dos ángulos que además son iguales.